Hola, ¿cómo están? Estamos en Come pero no te vayas y hoy tenemos el privilegio, tenemos el gran honor de contar con la presencia de una gran y excepcional invitada, una mujer muy destacada, brillante, reconocida en los ámbitos del derecho electoral como constitucionalista, como una gran especialista, pero sobre todo una gran persona de muchos valores irrenunciables, irrestrictos, que la han caracterizado a lo largo de una amplia trayectoria de mucho éxito. Bienvenida, Carla Astrid Humphrey Jordan. Pues muchas gracias por la invitación, a ti, doctor Marcial Cruz, al ILCE. Y bueno, yo era vecina aquí muy cerca, cuando era consejera del Instituto Electoral del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Así que bueno, conocía perfectamente dónde estaba el INSE, nunca me habían invitado, así que agradezco que esta sea la primera ocasión y que espero que no sea la última. No, por supuesto que no. Y ya entrando en materia, efectivamente dentro de tu experiencia y trayectoria está el haber sido consejera electoral del entonces Distrito Federal. Cuéntanos, Carla, ¿cómo fue que te involucraste en la vida del sector público, particularmente cómo te adentras al derecho electoral? ¿Cuáles fueron tus guías y tus intereses? Pues te diría que siempre me gustó el servicio público, pero concretamente pues había un profesor en el ITAM que era consejero. Bueno, había un par, pero en este momento un profesor que estaba haciendo pues algunas preguntas con profesores de derecho, necesitaba una abogada y bueno, fui a una entrevista con él y me ofreció un trabajo y la verdad es que así entré al Instituto Federal Electoral con el entonces consejero electoral Alonso Lujambio, que era maestro del ITAM. Y la verdad es que además un gran consejero electoral y pues ingresé a formar parte de su equipo. En ese momento éramos solamente 4 asesoras y asesores, 2, en ese momento yo era la única mujer en su equipo y bueno, eso fue en el año de 1997, estuve con él hasta el año 2001. Que me fui a estudiar mi posgrado o mi doctorado a España. Y cuando regresé otra vez al entonces IFE, 2004 al 2005, en diciembre me nombran justamente consejera electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal, que entramos a asumir el cargo en enero de ese año. Y justamente la primera sesión de Consejo General de ese instituto fue el inicio del proceso electoral de ese año 2006. En ese año pues fue el proceso en el que fue electo Marcelo Ebrard a la jefatura de gobierno, pero así fue un cambio muy importante porque bueno, asumir y de entrada tu primera sesión de Consejo General ser el inicio del proceso electoral para el cambio de la jefatura de gobierno, pues fue un cambio muy fuerte. Eran personas, todas las y los consejeros electorales en ese momento, pues que yo no conocía. Y ahí empecé a incursionar, ese cargo duró 7 años y pues organizamos 2 procesos electorales para jefatura de gobierno, una elección intermedia de alcaldías y muchos cambios porque era una dinámica muy distinta. Con un congreso compuesto por 66 personas era muy fácil modificar la norma electoral. Entonces te diría que en todos los procesos electorales no lo organizamos con una misma ley electoral, pero además a esto se sumó los procesos de participación ciudadana. En esta ciudad se eligen comités ciudadanos, presupuesto participativo, etcétera, y todos esos procesos de democracia directa iban cambiando año tras año. Entonces era importante ajustar esta normativa y también los procesos. Y muy importante, nos permitieron en ese momento tener muchos avances a nivel local, porque los organismos no eran organismos públicos locales, eran institutos electorales, eran autónomos, los nombraban las autoridades de cada entidad federativa, y esto nos permitió, por ejemplo, ser el primer instituto que tuvo voto electrónico por internet para las y los, así le pusimos chilangos en el extranjero. Teníamos una tinta indeleble de un color distinto al del INE, morado en este caso, incluso pues ahí puse y mis compañeros me acompañaron el color morado para el Instituto Electoral de la Ciudad de México, que hoy sigue siendo el distintivo de la Ciudad de México, y teníamos muchas innovaciones que el INE en su momento no tenía. El INE el IFE le costaba mucho más trabajo hacer cambios porque pues es una institución mucho más grande y ahora con más de 70 responsabilidades que adquirió en 2024, así que nos permitía hacer muchas cosas muy importantes. Y bueno, pues de ahí salí del instituto, permanecí en temas electorales
Por ejemplo, fui observadora electoral y especialista en distintos temas en misiones internacionales, en Panamá, en Nicaragua, en Colombia, en varios otros países. Y luego ingresé al Tribunal Electoral, a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con la única magistrada que en ese momento había sido presidenta de la Sala Superior, y en ese momento era la única mujer magistrada, y también otra persona muy importante en temas de paridad y de igualdad sustantiva, María del Carmen Alanís. Y estuve ahí 2 años hasta que ella concluyó esa etapa en la Sala Superior. Y bueno, después de eso participé para ser magistrada de Sala Superior, pasé la primera etapa, esta comparecencia en la Corte, que también es muy importante, y después iba a ir al Senado, pero ahí pues sufrí, como varias ocasiones que intenté antes estar en el IFE y en el INE, violencia política de género. Oye, tienes una amplísima trayectoria y se puede decir que tú tienes en esa expertise la experiencia técnica, la experiencia administrativa y la experiencia jurisdiccional que te permiten una visión muy amplia y que desde luego se fortalece con tu formación como licenciada en Derecho por el ITAM. ¿Qué implica para ti el derecho? Pues la verdad es que mi papá era abogado y contador público, y para mí siempre fue muy importante las leyes, el deber ser y el poder ayudar desde las leyes y desde el derecho pues a la sociedad, a las personas, poder encauzar muchos de los temas por la vía jurídica, por la vía jurisdiccional, y creo que es una buena forma también de defender los ideales que tienes, la sociedad que quieres, una sociedad igualitaria, una sociedad democrática, y creo que esto guió gran parte de por qué elegí derecho, porque pues de niña la verdad es que soñaba con ser arqueóloga, no antropóloga. El tema histórico y el tema particularmente enfocado a culturas y pueblos indígenas, pero también a todas las culturas, para mí siempre fue muy importante. La historia ligada a poder conocer algunos de estos temas y algunos de estos centros culturales me parecía fascinante. Pero pues después descubrí que también en una buena parte y una base, y podría decir para todas las carreras muy importante, es el derecho. Creo que pudiendo elegir cualquier área para especializarte, el derecho es una base que todas y todos, considero, tendremos que tener como mínima para ejercer muchas de las carreras. Lo veo, por ejemplo, con las personas en medicina, que luego pues tienen que consultar a abogadas y abogados, con arquitectos y arquitectas. Lo veo como con muchas ramas, quizá ya no tanto en la innovación, ¿no? En redes sociales, no en tal, que creo que siempre es una herramienta muy útil el derecho, el conocimiento de las leyes, el saber cómo se deben hacer las cosas y cómo evitarte ciertos problemas en el futuro y generar, al final de cuentas, bienes públicos y bienes para toda la sociedad. Me llamó la atención, yo no sabía de esto, consejera. ¿Y qué pasó con la antropología y la historia fundamental? Porque tiene algo de sentido, finalmente, como se dice ahí chocosamente, ¿no? Quien no conoce su historia está destinado a repetirla. Sin embargo, la historia determina desde luego el presente y nos permite la perspectiva para el futuro. ¿Qué pasó con esa aspiración de la arqueología? Pues creo que, bueno, mis papás siempre fueron muy lectores, les gustaba mucho la historia, nos inculcaron mucho el tema cultural, y a mí me gustaba siempre ir a centros, pues a ruinas arqueológicas, a conocer las particularidades de cada lugar, las formas en las que pensaban todas las personas. Me imaginaba en Egipto una pirámide, quién descubrió la tumba de Tutankamón, al final fue súper accidentalmente, y imagínate qué emoción que pudiera haber sido yo, o en México, ¿no? Descubrir cualquiera de nuestras hermosas pirámides y centros arqueológicos. Y la verdad es que luego, acabando de ser consejera electoral aquí del Instituto Electoral, entonces del Distrito Federal, dije, voy a estudiar ahora sí arqueología. Y bueno, tienes que estudiar antropología, y hay como una especialidad o una subdivisión en arqueología, pero como tal no había arqueología. Y dije, bueno, pues ahí...
La verdad es que de chica, como que ya cuando empecé a pensar en serio en qué carrera, pues siempre tuve claro que derecho. Mi mamá siempre me decía, no, es que a ti no hay quien te gane un pleito. O sea, tú ya estás predestinada a ser abogada. Pero bueno, mi papá fue incluso quien hizo los exámenes de oposición en la UNAM. Fue 26 años profesor en la UNAM. Y me acuerdo que me dijo muy bien que se retiró de dar clases porque un día un alumno lo alcanzó y le dijo, profesor, ¿cómo le va? ¿Cómo ha estado? Dijo, muy bien, ¿y a usted? Y le dijo, bueno, pues esperando alguna plaza aquí que se desocupe. Y dijo mi papá, pues tienen razón, llevo 26 años siendo profesor y si tampoco ellos se pueden actualizar porque no pueden ellos dar clases, y fue el último año que dio clases, incluso me presumía, ligándolo otra vez a lo electoral, que él fue uno de los miembros de la primera asociación de derecho electoral, y ahí tengo el diploma. Bueno, de ahí viene entonces, él ya estaba involucrado desde esta experiencia como profesor, como jurista en el tema electoral. Y ahí lo tengo hoy colgado en mi padre. oficina del Instituto Nacional Electoral, porque lo encontré, mi papá ya murió pues, hace 12 años, voy a cumplir este año, pero lo encontré y lo recuperé y está en mi oficina, pero pues siempre lo oía, ¿no?, en estas discusiones muy jurídicas y muy de por qué es esta norma, o por qué, cuál es la lógica central. Era, pues sí, pues ejercía mucho, bueno, el derecho fiscal, amparo, laboral, y siempre este tema de conocer por qué es la norma, cuál es la esencia, cuál es el fin último. Entonces siempre era, bueno, ¿y por qué? ¿Y está bien o no? ¿Y están juzgando bien los tribunales? ¿O tenemos que ver cómo recuperamos otra interpretación? Siempre como mucho en cuestionar si era correcta una norma, si estaba funcionando para lo que tenía que funcionar, si se podía dar más vía la interpretación. Y creo que esto fue muy importante para mí, escuchar siempre como este pensamiento crítico. Y mi mamá pues también fue contadora, entonces ellos se conocieron en la UNAM justamente y pues siempre tenían discusiones o pláticas y debates pues muy relacionados con temas obviamente públicos del país, siempre estaban al día en todo lo que tiene que ver con noticias que estaba pasando en México y en el mundo, siempre muy lectores, platicando de libros y siempre mucho inculcando el tema de los viajes, porque pues para ellos la mejor inversión era un viaje. Nada más que conocer algo, verlo con tus propios ojos, sentirlo, vivirlo, conocer a la gente, qué pasa en un país distinto al tuyo. Y creo que eso impulsó mucho pues estas posibilidades y estas ganas de seguir conociendo a través de viajes, a través de libros, a través ahora a lo mejor de series, de una serie de cosas, cómo te pueden acercar a otras culturas y otras formas de pensar, o ahora con los cambios tecnológicos tan rápidos, pues qué está pasando en otras partes del mundo. Indiscutiblemente tu papá termina siendo una influencia directa de hacia dónde quería ir Carla Humphrey, tanto en sus estudios como en lo profesional, pero ¿quién más ha tenido esa influencia? Teórico, personaje, político, ¿quién ha sido para ti un ejemplo trascendente, Carla? Te voy a decir, y para no dejar de lado, porque como me conoces, pues soy feminista, soy por supuesto quien defiende la paridad en todo, pues el combatir la violencia política contra las mujeres en razón de género, y por no dejarla de lado, porque me parece muy importante, también es mi mamá. Mi mamá se recibió a los 21 años de contadora de la UNAM, nació en otra entidad federativa, entonces vino sola a estudiar, pero además en mi casa las reglas eran iguales. O sea, yo tengo 2 hermanos y las reglas eran nada de que porque tú eres hombre, tú no laves platos, o tú llegas a otra hora. 2 hermanos y tú la mujer. Okay. O tú llegas a otra hora, o tú, mijita, no vas a estudiar, porque, o sea, las reglas eran para los 2, teníamos que hacer, para los 3, teníamos que hacer, y pues las cosas igual, teníamos las mismas responsabilidades, etcétera, ¿no? Y creo que eso marcó mucho, porque yo no viví un tema de discriminación en mi casa. Y lo empecé a ver pues cuando yo estás en el tema del trabajo, ¿no? Y aunque yo no he sufrido, por ejemplo, discriminación salarial, esta brecha salarial, sí empiezas a ver estas diferencias de cuánto cuesta o cuánto tiempo tiene que pasar para que una mujer llegue al mismo cargo, gane lo mismo, se abran estos espacios públicos. Entonces sí desde la base creo que fue muy paritaria. Para mí, pues muy importante, María Elena Chapa, por ejemplo, la primera senadora
senadora de Nuevo León, a quien conocí personalmente y quien, no siendo abogada, impulsó una cantidad de causas impresionantes. Incluso hay jurisprudencia que se la debemos en materia electoral gracias a ella. Por supuesto, pues Elvia Carrillo, las primeras precursoras del feminismo en nuestro país. Y creo que, bueno, a nivel internacional, Ruth Bader, me parece que para todas las feministas, esta ministra por muchos años de la Corte de los Estados Unidos, con estos fallos siempre a favor de la igualdad, de la libertad, me parece muy relevante. Por supuesto, en materia de personal, pero además con una trayectoria muy importante. Alonso Lujambio fue muy importante. Abrió todos los temas que tienen que ver con la fiscalización de los recursos de los partidos políticos. Él fue quien estuvo atrás, por ejemplo, de Pemex Gate, de Amigos de Fox, pero además luego fue presidente del IFAI y ahí también pues los temas de transparencia los llevó al ámbito de partidos políticos, de sindicatos, y fue una batalla también muy importante que dio. Él es un ejemplo muy puntual también. Te podría decir que en materia de derecho, pues hay autores también muy importantes, Alexis Dworkin, por supuesto Zagrebelsky con el derecho dúctil, que me parece muy importante, cómo deben interpretarse las normas para que consigan el fin para el que fueron creadas, que sin duda pues es parte fundamental de lo que tenemos que hacer ahora, por ejemplo, desde los órganos autónomos en este país, para conseguir lo que la ley obviamente, o lo que la letra de lo que esté escrito no dice, hay que interpretarlo a la luz pues de tratados internacionales, de convenciones, etcétera. Y esto pues nos ha costado en nuestro tiempo en las autoridades electorales, pero hemos conseguido en este binomio INE con la Sala Superior conseguir sentencias y acuerdos muy importantes en esa misma línea. Y bueno, no olvidar a Tienza con esta pues decir que el derecho es argumentación. Cómo argumentamos todos nuestros fallos, todos nuestros acuerdos para finalmente poder llegar al fin o al objetivo que queremos emplear. Y por eso, pues en ese marco creo que hay figuras muy importantes que han moldeado pues esta ideología o a quién puede seguir. Y en temas también pues de otras cosas que me gusta leer, pues en los últimos, yo creo que el año pasado y ahora por ejemplo, pues Harari ha sido muy importante. El último libro de Nexus, pues todo el tema de estas vías de comunicación y cómo se van construyendo desde pues esta comunicación verbal y cómo va pasando hasta ahora las redes sociales y la importancia que tienen. 21 lecciones para el siglo XXI también de Harari, pero bueno, hay autores que sin duda me gustan también mucho. Stieg Larsson con Millennium, pues estos 3 libros, la verdad te los quieres acabar en una sola sentada. Ruiz Zafón me parece también muy relevante. ¿Quién más? Mario Vargas Llosa, Stefan Zweig también fue él. Me parece una obra también importante, El último encuentro de Sándor Márai. Lo que te quiero decir es que me gusta mucho también la lectura y me gustan muchos temas de lectura. Me gusta estar actualizada en derecho, en lo que pasa, por supuesto, en el mundo, pero también me gustan historias. Dan Brown, ¿no? Es alguien, ahorita El último secreto, acaba de sacar este libro y la verdad es algo que no te puedes separar. Me gusta alternar lecturas incluso. Me gusta a lo mejor leer un poco de Harari y luego ir a Dan Brown y luego regresar. Pues a qué hora, consejera, porque pues como que no vemos que te quede mucho tiempo de tanto trabajo, de tanto activismo, de tanta presencia. Fíjate que efectivamente mi papá también fue profesor de la Facultad de Derecho y eso nos marca. Mi papá era de los pocos profesores que hablaban del marxismo y el derecho, ¿no? Y eso a mí me generó una influencia muy importante y que luego termina también en condiciones ideológicas. En este caso, Carla, ¿con qué ideología profesas? ¿Crees en las ideologías? Ya hay quien ha determinado a partir de la caída del muro de Berlín que las ideologías terminaron, pero parece que no. ¿Tú eres compatible con alguna ideología? Yo te diría que soy una demócrata radical, una feminista,
y que mi ideología pues es nuestra Constitución. Yo creo fielmente en los valores constitucionales, en los valores que nos damos y que nos hemos dado como país, y creo que, bueno, como consejera electoral, pues mi papel es justamente ese, ¿no? Ceñirme a lo que dice nuestra Constitución, y bueno, de la mano del artículo primero que nos hable también la posibilidad de interpretar y de asumir pues tratados internacionales, convenios y todo, pues me parece que tenemos una gran posibilidad en nuestros días de no ser tan estrechos ni tan estrictos. Cuesta trabajo. Te voy a decir que en los órganos electorales, el INE somos 11 consejeras y consejeros electorales, y por más que uno quiera que algunas, o creas que algunas cosas ya están por sentadas, acciones afirmativas, por ejemplo, claro, pues tenemos cuestionamientos en el Consejo General. No, ¿por qué? ¿Y por qué esas cuotas? ¿Y por qué esos grupos? ¿Y por qué las acciones afirmativas? En fin, ¿no? Que dirías, bueno, pues me parece clarísimo que pues, el artículo primero constitucional habla de no discriminación, habla de que los derechos son progresivos, etcétera, pero aún así pues tenemos estas discusiones. Los órganos colegiados son órganos pues integrados por 11 personas, tenemos distintas formas de pensar. Esto por supuesto enriquece el debate público, pero creo que a final de cuentas pues en el tema ideológico yo te diría que la primera para mí es la democracia. Yo sí creo que la democracia es la mejor forma de gobierno, es la forma en que las y los ciudadanos participamos de las decisiones más importantes de nuestro país, y creo que en esa medida la democracia está hecha para ir resolviendo e ir creando los espacios en los que primero todas y todos podamos participar, que todos y todos tengamos un espacio y que tengamos mejores condiciones económicas, sociales y culturales. Fíjate que es una discusión en lo teórico y que tiene repercusiones prácticas muy interesantes, porque efectivamente en lo formal, y es algo que nos cuesta mucho trabajo a los abogados, a quienes estudiamos Derecho, y que nos puede generar de pronto ahí algunas frustraciones en lo formal, efectivamente, ¿no? Estos principios rectores de la democracia están determinados inclusive en la propia Constitución. ¿Cómo conciliar y cómo empatar lo formal con la práctica y materialización de esos derechos, y si la democracia efectivamente es el medio a través del cual debemos de transitar? Bueno, a mí me parece que en efecto se ha hablado de un desencanto de la democracia o con la democracia, y creo que eso tiene que ver con que le hemos cargado muchas cosas a la democracia. Como es lo que dice Sartori también, ¿no? La democracia pudiera resolver todos los problemas y además de forma inmediata. Entonces le hemos cargado la solución de pobreza, de servicios públicos, de muchos temas que, bueno, la democracia finalmente también tarda un tiempo en ver cuáles son las soluciones y en crear estos bienes públicos, o en tener, por supuesto, satisfechas ciertas demandas. Yo creo que este posible desencanto tiene que ver con el tiempo que puede tardar la democracia en solventar distintos temas, pero bueno, claramente pues ahora es preocupante ver pues Latinobarómetro y distintas encuestas en las que señalan las y los ciudadanos o las personas que preferirían un régimen autócrata que les resolviera todos sus problemas y no una democracia. Y creo que esto también es una falsa idea justamente de los regímenes autoritarios que nos quieren también trasladar, porque claramente en estos regímenes no vemos muy claramente qué es lo que pasa, no vemos claramente cuáles son las soluciones. Obviamente en muchos de ellos ni siquiera las y los ciudadanos pueden participar, y parecería que tienen resueltos estos problemas. Pienso en Corea del Norte, pienso en China, pienso en Rusia, ¿no? Y pienso en alguno que otro también país latinoamericano, pero creo que efectivamente no hay ese contraste, también porque particularmente pues las y los jóvenes son quienes no tuvieron o no han sufrido realmente en muchos de nuestros países los temas de estos regímenes autoritarios, y claramente no han podido tener esta contrapropuesta de ver lo que se pierde en regímenes en donde su opinión no vale, en donde no pueden participar, en donde no pueden a lo mejor ser candidatos o candidatas, no pueden afiliarse en un partido político, no pueden tener muchas libertades. Recientemente me comentaban, por ejemplo, en Singapur decían, alguien que conocimos,
que nos decía, bueno, yo en Singapur tengo seguridad pública, pero yo no puedo, por ejemplo, hacer una crítica contra o a favor o en contra de cualquiera de los lados, por ejemplo, en la guerra de Gaza. Estoy a favor de Israel o estoy a favor de Palestina porque saben quién soy, me detectan y me van a buscar a mi casa. Entonces, bueno, hay que sopesar qué tanto queremos como sociedad y como países para ver también cuánto de nuestras libertades queremos perder. Yo apuesto siempre a tener las más amplias libertades para ello y creo que la democracia nos da precisamente esas pautas en las que las opiniones de todas y todos pueden ser tomadas en cuenta y por eso las decisiones se toman en forma mayoritaria sin olvidar a las minorías. Oye, Kelsen determina en las formas de gobierno que solamente hay dos muy claras, ¿no? La democracia y la autocracia, siendo la democracia aquella posibilidad de la ciudadanía de determinar los contenidos de las normas jurídicas y la autocracia lo contrario, ¿no? Quien gobierna define el contenido de la norma sin ninguna participación. Luego entonces nos lleva a suponer y entender que la democracia significa participación, que la ciudadanía tome las decisiones, democratizar los poderes a través de las decisiones de la ciudadanía. Y luego entonces, ¿qué sucede con la reforma judicial? Fue un mecanismo de democracia, la ciudadanía efectivamente logró materializar este principio de elección democrática para determinar a quienes integran el Poder Judicial. ¿Fue adecuado o inadecuado? ¿Qué consideras? Mira, creo que aquí hay dos puntos, ¿no? Como autoridad electoral, yo estoy obligada a aplicar y a cumplir lo que dice la Constitución y bueno, fue una reforma constitucional ilegal. Creo que tuvo muchos vacíos normativos y muchos espacios para mejorar y creo que, bueno, esto es uno de los elementos centrales que como Instituto Nacional Electoral tenemos que aportar para esta eventual reforma electoral que se abra, porque claramente me parece que, por ejemplo, no hay oportunidad a que las y los ciudadanos conozcan claramente a sus candidaturas, no tuvieron espacios en radio y televisión, las campañas estaban muy restringidas a redes sociales y solamente en papel, pues los gastos tenían que ser sufragados solamente de forma personal con los recursos públicos y creo que si pensamos en un sistema de elecciones del Poder Legislativo o Ejecutivo, pues claramente hay muchas diferencias en las que no permiten que la ciudadanía, o no permitieron tampoco en esta primera ocasión, que bueno, si la reforma se presentó, la constitucional se aprobó y se publicó en septiembre y la reforma legal en octubre y el proceso electoral fue en junio, pues la verdad es que fue un tránsito rápido, sin posibilidad de pedagógicamente también darle a conocer a la ciudadanía, por ejemplo, ¿qué hacía un ministro y una ministra diferente de un magistrado y una magistrada, de un juez y una jueza? ¿Cuáles son las especialidades, las materias, los circuitos judiciales? Creo que hace falta tiempo. Fue una elección pues democrática, sí, pues estuvo al alcance de las y los ciudadanos, todas y todos pudimos votar, todas y todos pudimos determinar cómo se integra ahora, pues la mitad del Poder Judicial de la Federación y hubo elecciones en 19 entidades federativas. Creo que si esta es la reforma que se necesitaba, tendrá que evaluarse con el tiempo. Creo que era necesaria una reforma al Poder Judicial, sí. Creo que había muchos de los problemas, pues corrupción, nepotismo, etcétera, pues que tenían que abordarse con una reforma y creo que el tiempo y también el propio actuar de quienes fueron electos y electas para estos cargos nos llevará a determinar si fue una reforma adecuada o si por el contrario las y los legisladores tendrán que echar marcha atrás o hacer algunas modificaciones respecto de esta reforma al Poder Judicial. Te diré en conclusión que fue democrática, claro, fue organizada con todos los estándares democráticos que tiene el INE para la organización de las elecciones, estuvo al alcance de todas las y los ciudadanos elegir a quienes ahora integran el Poder Judicial de la Federación y de 19 entidades federativas y creo que los resultados respecto al funcionamiento de esta reforma tendrán que esperar un poco más para su evaluación. Indiscutiblemente es el Instituto Nacional Electoral el que tiene una naturaleza particular por ser un organismo constitucional autónomo. Cuéntanos, ¿qué significa esto de ser un organismo constitucional y autónomo y cuáles son esos alcances de la autonomía y si efectivamente debemos de preservar la autonomía, debemos los mexicanos de considerarla y constatarla?
Bueno, yo te diría que esta ola de organismos autónomos ahora se ven incluso como un cuarto poder. Hay un profesor de Harvard, Mark Tushnet, que tiene justamente un libro que habla de estos organismos autónomos como que tienen una misión incluso muy trascendente en la defensa de la democracia y de los sistemas democráticos. Y a mí me gusta así ver al Instituto Nacional Electoral. Es un instituto, como dices, constitucionalmente autónomo. ¿Autónomo en qué? En su funcionamiento, en poder determinar cómo, por ejemplo, organiza las elecciones, sí, claro, con base en lo que dice la Constitución y la norma, pero cómo organiza distintos aspectos de las elecciones, cómo lleva a cabo todas las tareas que tiene encomendadas. Y te diría que el Instituto Nacional Electoral no tiene par en el mundo. Las instituciones electorales que conocemos pues tienen como funciones muy claras. O organizan las elecciones, o llevan el registro federal de electores, o fiscalizan los recursos, o tienen que ver, y me refiero a órganos autónomos, no electorales, con los temas de transparencia. El Instituto Nacional Electoral lleva a cabo todas estas funciones, es quien conforma el padrón electoral, la base de datos biométrica más robusta del país, es la credencial que da identidad a todas las y los mexicanos, que permite una identificación clara. Además, llevamos a cabo los procesos de fiscalización. Además, por supuesto, organizamos las elecciones. Ahora tenemos encomendadas las tareas de transparencia, dada la desaparición de el INAE. Y creo que en ese sentido, para ser autónomos, tenemos que obviamente poder darnos distintas formas de poder llevar a cabo nuestras funciones vía ley, vía reglamentos, vía acuerdos, vía interpretar distintos, por ejemplo, la normativa electoral, la constitucional, pudiendo incluso ir un poco más allá en la defensa de los derechos humanos de las y los mexicanos, como por ejemplo con acciones afirmativas, con temas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en función de género, temas como paridad. Y creo que en ese sentido es que me parece que pues la autonomía es sin duda uno de los principios rectores que debe pues llevar la batuta en cuanto a las actividades institucionales. Dentro de las acciones, algo que se ha criticado mucho y que se señale, y a mí me gustaría que lo platicaras a nuestra audiencia, porque dicen, pues es que en realidad los consejeros no son autónomos, ¿no? Y en realidad tienen un posicionamiento político. ¿Esto es cierto? ¿Ahí se podría cuestionar esa autonomía o es simplemente ahí discurso político? Yo creo que aquí se mezclan varias cosas. La autonomía tiene que ver con el funcionamiento institucional. Después están los principios rectores de la materia electoral, la autonomía es uno de ellos, y la otra es la imparcialidad y la independencia. Estos dos me parece que se garantizan, ya adelantaba, pues nosotros somos un órgano colegiado, somos 11 personas y somos elegidas mediante unas reglas establecidas en la propia Constitución, con un comité técnico integrado por distintas personas, propuesto incluso por los partidos políticos, después evaluados por distintas etapas cada una de las personas, llegando a una etapa final que se conforman distintas quintetas para cada uno de los cargos y después votados en la Cámara de Diputados y Diputadas. ¿Qué quiero decir? Que nadie nos impone, ninguna fuerza política tiene la posibilidad de imponer a una consejera o un consejero electoral. Incluso, bueno, nuestra votación en la que yo llegué en 2020 no tuvo ningún voto en contra, las votaciones por las que llegamos, pero, por ejemplo, la última votación, pues no hubo un acuerdo y hubo un procedimiento aleatorio, una tómbola para que los últimos 4 consejeras y consejeros electorales se integraran al Consejo General del INE. Creo que en ese contexto es muy difícil decir que alguien de las y los consejeros no tiene independencia o no actúa con imparcialidad. Pero creo, y esto es lo más importante, y esto lo digo a título personal, cada sesión de Consejo General y cada sesión de comisión es un espacio público y de transparencia para que podamos defender por qué estamos a favor o en contra de una determinada decisión
que toma el Consejo General del INE, y ahí pues mis votos darán cuenta de lo que hago y de la imparcialidad y de la independencia con la que actúo en cada momento. Esto no puedes, pues uno no queda bien con todo mundo todo el tiempo, pero esa no es mi misión. Mi misión es cumplir los fines constitucionales, lo que establece la Constitución, lo que establece la legislación electoral, y creo que cualquiera, como ciudadano, lo que quisiéramos, independientemente de nuestra ideología o del momento político que se esté viviendo, es tener una autoridad electoral que actúe de acuerdo a los parámetros constitucionales y legales y no de conformidad con el momento político o la situación social que se esté viviendo en un determinado momento. Pues eso es un tema muy importante y trascendente de coyuntura en los momentos que atraviesa nuestro país, y estamos precisamente en medio de una propuesta de reforma constitucional al sistema electoral, que hablaremos de ella después del corte. En el contexto en el que atravesamos hoy en nuestro país, estamos en medio de una reforma al sistema electoral. ¿Consideras necesario? Me preocupa, por ejemplo, el tema de los soples, del Servicio Nacional Profesional Electoral, y uno muy particular, los de fiscalización. Tal vez ahí es uno de los temas en donde se tiene que poner mucha atención, independientemente de los plurinominales y de reducir los costos. Uno de los grandes problemas pues, es el financiamiento ilegal, que coacciona y coarta inclusive después a los propios gobiernos porque salen endeudados, en fin. ¿Qué opinas y cuál es tu visión de esta reforma en el sistema electoral? A ver, yo creo que todas las leyes son perfectibles y por supuesto pues el INE es un instituto que siempre va evaluando proceso tras proceso qué vamos haciendo para irlo mejorando, primero desde el ámbito interno, de ahí la autonomía, y después, en su caso, pues si pudiera tener algún ajuste o alguna reforma legal. A ver, el INE se creó ya hace 12 años, va a cumplir este 2026. Lleva 12 años esta ley y claramente pues si hay ajustes que se tienen que hacer. A ver, la innovación tecnológica que ha habido en estos años es muchísima, no tenemos ninguna regulación, por ejemplo, de redes sociales, de plataformas digitales. Tendríamos que tener para efectos de fiscalización plataformas digitales que tuvieran representación en México, a las que les pudiéramos decir, oye, ¿quién pagó este spot, este post, lo que sea, o bájalo si está violentando alguna normatividad electoral? Algunas ni siquiera tienen representación en México. Yo te diría que en esos términos yo lo plantearía en 4 o 5 ejes. Primero, obviamente, la autonomía institucional, y para esto es importantísimo tener un presupuesto mínimo, porque esto nos confronta año con el Congreso de la Unión, con la Cámara de Diputados y Diputadas, y creo que tenemos que tener garantizado el presupuesto mínimo para el cumplimiento de nuestras atribuciones de entrada. Segundo, por supuesto, el fortalecimiento del Servicio Profesional Electoral, que es la columna vertebral de nuestras elecciones. Nadie duda en este país de un capacitador electoral que va y toca la puerta de cualquier casa para pedirte que puedas capacitarte y ser un funcionario de casilla, por ejemplo. Segundo, el tema de la igualdad sustantiva. Creo que hay que hacer ajustes en los temas de paridad. No hemos alcanzado el 30%, ni el 30% en las presidencias municipales o en los partidos políticos, las dirigencias, pues se podría decir que hay una mujer en los partidos políticos nacionales, pero pues creo que hay que darle ahí también una revisada. Y es un tema que incluso la presidenta también pues ha abanderado con distintas reformas a distintos artículos constitucionales y leyes. El tercero, el tema de la equidad. Y aquí hay dos, el tema del financiamiento público, que pues se dice que el financiamiento público de los partidos políticos es cuestionable. Yo creo que tiene que existir para dar una base de equidad en la competencia, y puede ajustarse la fórmula que existe tomando distintos porcentajes respecto de dos factores que hay. Las sumas, hoy está en 65% de las sumas con el padrón electoral, y podría jugarse con, por ejemplo, bajar este porcentaje de las sumas o cambiar del padrón más bien cambiar del padrón al listado nominal, que es más bajo. Y en fiscalización tengo cualquier cantidad de propuestas. Ya te mencionaba al inicio de esta plática, pues que tengo una influencia muy importante de Alonso Lujambio y lo que se hacía en ese Instituto Federal Electoral para fiscalizar partidos, que nunca había sucedido en México. Y aquí, primero, no nos tiene que ser oponible el secreto ministerial.
porque Claro. las fiscalías nos dicen siempre que no nos pueden dar acceso a las carpetas de investigación, como si fuéramos un particular, y no la autoridad con atribución constitucional de revisar a todos los partidos políticos y candidaturas en este país. Habrá que regular ahí un interés legítimo, no solo legal. O directamente en la ley, que no nos es oponible el secreto, como gracias a esta fiscalización de primera etapa conducida por Lujambio, pues se quitó la oponibilidad del secreto bancario, fiscal y fiduciario al Instituto Nacional Electoral, Federal Electoral. Ahora falta que pase esto con el ministerial. Obviamente utilizar la inteligencia artificial, la minería y procesamiento de datos para tener fiscalización más profunda, pero también con mayor rapidez. Hay que tener sanciones para las y los funcionarios públicos que no provean al INE de la información necesaria en el tiempo que la necesitamos. Los tiempos no los ponemos nosotros, pero son muy cortos y necesitamos información oportuna y completa, cosa que en este momento no sucede. Yo creo que tenemos que tener un sistema nacional de fiscalización que sea interoperable con distintas autoridades, la UIF, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la Auditoría Superior de la Federación, los organismos públicos locales, para tener una fiscalización que yo propuse en esta reforma hace 12 años, esta fiscalización en tiempo real. Tenemos que obviamente delimitar o restringir el dinero ilícito, que puede ser público, puede ser privado, vía empresarial, por ejemplo, también vía de personas en lo particular o personas físicas o morales, pero también del crimen organizado. Totalmente. Y aquí tenemos que medir muy claramente la posible injerencia del crimen organizado y también tener la posibilidad de anular elecciones si detectamos que hay presencia del crimen organizado. ¿Y cuáles son las dos formas de detectarlo? Vía selección de candidaturas, por ejemplo, cuando solamente hay una candidatura en algún lugar para un puesto de elección popular, obviamente vía la votación, una abrumadora votación mayoritaria y casi única por una candidata o candidato, y tercero, vía, por supuesto, la fiscalización. Y aquí tenemos que tener la posibilidad de anular elecciones y convocar extraordinarias. Y también junto con esto, por ejemplo, importante el voto electrónico. Hay algunos lugares, Michoacán, por ejemplo, ya había pedido el voto electrónico en aquellos contextos de violencia o de injerencia del crimen organizado para que las personas no tuvieran que desplazarse a una casilla, se sintieran presionadas y coaccionadas y pudieran votar desde su casa, por ejemplo. Entonces, fiscalización es muy importante, plantearla en otro sentido para poder hacerla todo el tiempo, para poder tener posibilidad incluso de tener información del extranjero. Pensemos en casos como Odebrecht, pues los recursos no se quedaron, venían del extranjero y tampoco se quedaron solamente en México. Ahora vemos también que tenemos que evitar el lavado de dinero en las campañas, las empresas fachada en las campañas, la triangulación de recursos en las campañas. Tenemos que tener una fiscalización que pueda verlo todo. La simulación de costos también de los utilitarios de campaña. Pero te voy a decir una cosa, y aquí el tema es que quienes aprueban la norma pues son justamente los partidos políticos, y pues ahí es donde veo que quienes tienen la intención en general de que no haya una fiscalización profunda, rápida y que llegue y tenga esos niveles y posibilidades incluso de anular elecciones, pues son quienes están inmersos, por supuesto, en la competencia política. Carla, muchas gracias por estar con nosotros. De manera muy breve, la guillotina siempre del tiempo es muy compleja, pero ¿qué México le gustaría a la consejera Carla Humphrey Jordan? Pues me gustaría, por supuesto, un México incluyente, un México plural, un México en el que las decisiones de todas y todos se tomen en cuenta, un México transparente, sin corrupción, un México seguro y un México libre de crimen organizado. Pues muchas gracias. Esperemos que haya una nueva oportunidad. Te agradecemos mucho y síganos a una próxima emisión de Come, pero no te vayas.